En el suave resplandor de las vidrieras, recuerdo la primera vez que cuestioné todo lo que sabía sobre la fe. El recuerdo es tan vívido como el amanecer de ayer, aunque han pasado años desde ese momento decisivo. Los bancos de madera de la iglesia de mi infancia todavía crujen en mis recuerdos, su familiar gemido un consuelo durante incontables servicios dominicales donde me sentaba, con los ojos bien abiertos y creyendo, absorbiendo cada palabra que caía del púlpito como gotas de oro puro. Mi padre era diácono, su desgastada Biblia siempre a mano, sus páginas marcadas y llenas de innumerables notas en su precisa caligrafía. Mi madre enseñaba en la escuela dominical, su dulce voz guiando las mentes jóvenes a través de historias sobre el valor de David y la fe inquebrantable de Daniel. Nuestra familia vivía y respiraba el ritmo de la vida eclesiástica, reuniones de oración los miércoles por la noche, culto dominical por la mañana, encuentros de comunión por la tarde. La iglesia no era solo un edificio para nosotros, era la piedra angular de nuestra existencia. Todavía puedo recordar el aroma del café recién hecho en el salón de comunión, mezclándose con los rastros persistentes del famoso pan de plátano de la señora Henderson. Estos recuerdos están entretejidos con el sonido de himnos que parecían hacer temblar los mismos cimientos del edificio con su verdad. Sublime gracia, cuán grande es Él, la cruz antigua, estos no eran solo canciones, eran declaraciones de fe que resonaban en las cámaras de mi corazón. La verdad que aprendimos era absoluta, tan invariable como la estrella del norte. El pecado era pecado, claro como el cristal, negro como la noche. No había espacio para interpretaciones, ni áreas grises que explorar. Cuando el hermano Johnson predicaba sobre la justicia, su voz retumbaba por el santuario como un trueno, y todos nos sentábamos más erguidos en nuestros bancos, sintiendo el peso de la convicción asentarse sobre nuestros hombros como un pesado manto. Pero las cosas comenzaron a cambiar tan gradualmente que al principio apenas lo noté. Era como ver subir la marea, cada ola traía algo nuevo, algo diferente, hasta que de repente te das cuenta de que el paisaje se ha transformado por completo. Las primeras señales fueron sutiles, un suavizado del lenguaje aquí, una cuidadosa reformulación allá. Palabras como pecado y arrepentimiento comenzaron a desvanecerse de los sermones, reemplazadas por términos más suaves como crecimiento y jornada. Recuerdo el día en que primero noté que algo era diferente. El pastor Richards, quien siempre había predicado con ardiente convicción sobre los absolutos morales, comenzó una serie de sermones llamada Entendiendo la Gracia en los tiempos modernos. Al principio, parecía bastante inocente, ¿quién podría argumentar contra la gracia? Pero a medida que pasaban las semanas, noté cómo los mensajes parecían doblarse y flexionarse alrededor de las normas culturales en lugar de mantenerse firmes contra ellas. Un domingo en particular se destaca en mi memoria. Estaba sentado en mi lugar habitual, tercer banco desde el frente, lado derecho. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras de arcoíris sobre la alfombra. El pastor Richards estaba en el púlpito, su voz más suave de lo habitual, mientras hablaba sobre cómo necesitábamos reexaminar nuestra comprensión de ciertas enseñanzas bíblicas. Mi estómago se tensó mientras continuaba, explicando cómo algo de lo que siempre habíamos considerado pecado podría necesitar ser visto a través de un lente moderno. La congregación se sentó en un silencio inusual. Algunos asentían en acuerdo, mientras otros, como mi padre, se sentaban con rostro pétreo, sus Biblias cerradas en sus regazos. Miré alrededor, preguntándome si alguien más sentía el sutil cambio en los cimientos bajo nuestros pies. No se trataba solo de las palabras que se pronunciaban, se trataba de las implicaciones que flotaban en el aire como humo invisible, cambiando lentamente la atmósfera que habíamos conocido durante tanto tiempo. En casa esa tarde, sobre un asado dominical que había estado cocinándose mientras estábamos en la iglesia, mi padre finalmente rompió su silencio. El mundo se está abriendo camino en la iglesia, dijo, con su tenedor detenido a medio camino de su boca. Estamos llamados a estar en el mundo pero no ser del mundo, y en algún punto esa distinción se está volviendo terriblemente borrosa. Madre intentó suavizar las cosas, como siempre lo hacía. Los tiempos cambian, dijo suavemente, pasando las patatas. Tal vez necesitamos cambiar con ellos. Pero vi la preocupación en sus ojos, la misma inquietud que había estado creciendo en mi propio corazón. Pasé esa noche estudiando mi Biblia, buscando respuestas.
Las palabras no habían cambiado, eran las mismas verdades que había conocido desde la infancia. Pero de alguna manera, su interpretación se estaba estirando como un elástico, moldeándose para adaptarse a un mundo que parecía cada vez más incómodo con la verdad absoluta. Los cambios continuaron, sutiles pero persistentes. El estudio bíblico del miércoles por la noche se convirtió en un grupo de discusión espiritual donde las interpretaciones personales tenían tanto peso como la enseñanza bíblica. El grupo de jóvenes comenzó a enfocarse más en actividades sociales que en el crecimiento espiritual. Incluso el boletín de la iglesia comenzó a verse diferente, con palabras como inclusivo y progresista apareciendo con más frecuencia que santidad o justicia. Observé cómo rostros familiares comenzaban a desaparecer de la congregación. Los Anderson, que habían sido miembros durante más de 40 años, encontraron silenciosamente una nueva iglesia. Los Thompson, cuyos hijos habían crecido conmigo, dejaron de venir por completo. Cada banco vacío se sentía como una protesta silenciosa contra la lenta deriva de la verdad. Una tarde, me encontré sentado solo en el santuario después de que todos se habían ido a casa. El silencio estaba cargado con recuerdos de poderosos sermones y llamados al altar, de lágrimas de arrepentimiento y gritos de alegría. Pasé mi mano por la suave madera del banco, preguntándome cómo algo tan sólido podía sentirse tan incierto. Fue entonces cuando decidí visitar otras iglesias en nuestra ciudad. Me dije a mí mismo que era solo para obtener perspectiva, para entender qué estaba sucediendo en la comunidad cristiana más amplia. Pero en el fondo, estaba buscando algo, o tal vez buscando confirmar lo que temía que estábamos perdiendo. Las primeras visitas fueron decepcionantes. Encontré el mismo patrón repetido, iglesias que habían cambiado la verdad por la tolerancia, la convicción por la comodidad. Los mensajes eran positivos, incluso edificantes, pero carecían del peso de la autoridad bíblica. Era como ser servido algodón de azúcar cuando lo que necesitabas era pan dulce y atractivo, pero en última instancia insatisfactorio. Entonces llegó ese domingo en la iglesia comunitaria Riverside, una de las congregaciones más grandes de nuestra ciudad. El edificio era moderno, con una cafetería en el vestíbulo y pantallas en lugar de himnarios. Traté de mantener una mente abierta mientras encontraba un asiento entre la multitud de extraños bien vestidos. El equipo de adoración subió al escenario, y la música comenzó, canciones contemporáneas con sonido de calidad profesional. La gente a mi alrededor levantaba sus manos, meciéndose con la música, y podía sentir la energía emocional en la sala. Pero algo se sentía fuera de lugar, como una pintura que parecía perfecta desde lejos pero mostraba sus defectos de cerca. El pastor, vestido con jeans de diseñador y una camisa casual, comenzó su mensaje con una broma sobre las redes sociales. La gente rió, acomodándose para lo que prometía ser una charla entretenida. Pero mientras continuaba, mi corazón se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Estamos viviendo en una nueva era, declaró, paseándose por el escenario con la confianza de un orador de TED Talk. Una era donde necesitamos reconocer que el amor significa aceptar a las personas exactamente como son, sin juicios ni condiciones. La multitud murmuró en aprobación, y vi cabezas asintiendo por todo el santuario. Pero mientras continuaba, me di cuenta de que no solo estaba hablando de amar a las personas, estaba sugiriendo que comportamientos que la Biblia claramente identificaba como pecado eran en realidad aceptables, incluso celebrados. Usaba frases como pensamiento anticuado y contexto cultural para descartar claras enseñanzas bíblicas. El mensaje no era sobre la transformación a través de Cristo, era sobre la validación de cualquier estilo de vida que las personas eligieran adoptar. Me senté allí, con mi Biblia abierta en mi regazo, sintiéndome cada vez más desconectado del entusiasmo a mi alrededor. La gente se ponía de pie, aplaudía, celebrando lo que veían como un avance en la comprensión. Pero todo lo que podía ver era una desviación masiva de la verdad que había conocido y amado. Durante el viaje a casa, mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo comenzó la iglesia a valorar la popularidad por encima de la verdad? Y más importante aún, ¿cuál era mi papel en todo esto? Las preguntas me siguieron a casa, se sentaron conmigo durante la cena y me mantuvieron despierto hasta altas horas de la noche. Las siguientes semanas se convirtieron en un periodo de intenso estudio y oración.
Saqué viejas notas de sermones, comparándolas con mensajes recientes. Investigué la historia de la Iglesia, tratando de entender cómo otras generaciones habían manejado la presión para conformarse a los cambios culturales. Lo más importante, pasé horas en la palabra, dejando que su verdad inmutable lavara mi espíritu perturbado. Lo que encontré me perturbó y me fortaleció a la vez. A lo largo de la historia, la Iglesia había enfrentado presiones similares para conformarse, para suavizar su postura sobre el pecado, para volverse más relevante para la cultura. Algunos se mantuvieron firmes, a menudo a un gran costo. Otros se comprometieron, generalmente comenzando con pequeñas concesiones que llevaron a otras más grandes. El patrón era claro: cuando las iglesias priorizaban la aceptación cultural sobre la verdad bíblica, podían ganar popularidad temporal pero perdían su poder espiritual. Lo mismo que esperaban lograr, traer personas a Cristo, se veía socavado por su falta de voluntad para hablar toda la verdad sobre el pecado y la salvación. Pero esto no se trataba solo de observar un problema, se trataba de encontrar una solución. Comencé a tener conversaciones con otros creyentes preocupados, primero en rincones tranquilos después de los servicios, luego en pequeños grupos que se reunían en hogares. Compartimos nuestros temores, nuestras observaciones y nuestra esperanza de renovación. Estas discusiones no eran sobre juicio o condenación. Luchamos con preguntas difíciles: ¿cómo mostramos el amor de Cristo mientras nos mantenemos firmes en la verdad? ¿Cómo damos la bienvenida a los pecadores sin aceptar el pecado? ¿Cómo nos relacionamos con una cultura cambiante sin comprometer nuestras creencias fundamentales? Las respuestas no llegaron fácilmente, pero llegaron. Descubrimos que el verdadero amor no se trata de aceptar todo lo que alguien hace, se trata de desear lo mejor de Dios para ellos. Aprendimos que la gracia sin verdad es tan incompleta como la verdad sin gracia. Lo más importante, nos dimos cuenta de que mantenernos firmes en la verdad bíblica no nos hace menos amorosos, hace que nuestro amor sea más significativo porque está fundamentado en algo más profundo que las tendencias culturales. Durante este tiempo, encontré una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. El edificio era modesto, la congregación pequeña, pero desde el momento en que entré, sentí algo diferente. El mensaje del pastor ese día era sobre el amor de Dios, pero no era la versión diluida que me había acostumbrado a escuchar. Habló sobre cómo el amor de Dios nos transforma, cómo nos llama a salir del pecado y entrar en la justicia. Habló sobre el arrepentimiento no como un concepto anticuado sino como la puerta hacia la verdadera libertad. El mensaje era firme pero lleno de compasión, inquebrantable pero envuelto en gracia. Después del servicio, me quedé para hablar con el pastor. Sus ojos eran amables pero directos mientras compartía su propio viaje de mantenerse firme en la verdad en una era de compromiso. El mayor acto de amor, dijo, es decirle a la gente la verdad que necesitan escuchar, no solo lo que quieren escuchar. Esas palabras resonaron profundamente en mí, confirmando lo que había estado sintiendo todo el tiempo. Comencé a asistir a esta iglesia regularmente, encontrando en su pequeña pero fiel congregación la autenticidad espiritual que había estado extrañando. Aquí, el pecado todavía se llamaba pecado, pero los pecadores eran amados y dirigidos hacia la transformación a través de Cristo. El contraste con mis experiencias anteriores se volvió aún más claro. No se trataba de ser crítico o duro, se trataba de ser honesto. La iglesia tenía un ministerio vibrante para personas que luchaban con varios problemas, pero nunca confundían amar a la persona con aceptar el pecado. Ofrecían esperanza a través del poder transformador de Cristo en lugar de la validación de comportamientos destructivos. A medida que me involucraba más en esta comunidad, comencé a ver formas prácticas de abordar el problema más amplio del compromiso en la iglesia. No era suficiente simplemente criticar o retirarse, necesitábamos ser parte de la solución. Inicié un blog compartiendo mis experiencias y perspectivas, no atacando a otras iglesias sino ofreciendo una visión positiva de cómo podría verse la fidelidad bíblica en los tiempos modernos. La respuesta fue abrumadora. Llegaron mensajes de personas de todo el país que compartían preocupaciones similares. Algunos eran pastores que luchaban por mantener los estándares bíblicos bajo la presión de sus congregaciones. Otros eran miembros de la iglesia que se sentían cada vez más aislados en su postura por la verdad.
Estas conexiones llevaron a conversaciones más amplias y eventualmente a la organización de pequeñas conferencias donde podíamos discutir estos temas cara a cara. Hablamos sobre formas prácticas de mantener los estándares bíblicos mientras mostrábamos el amor de Cristo. Compartimos estrategias para ayudar a las personas a entender que la verdadera libertad viene a través de la transformación, no de la aceptación del pecado. Una reunión en particular se destaca en mi memoria. Un joven pastor se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y compartió cómo su iglesia había comprometido gradualmente la verdad bíblica, una pequeña decisión a la vez. Es como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta, dijo. Cada compromiso parece pequeño, pero se acumulan hasta que de repente te das cuenta de que estás parado entre ruinas. Hoy, mi misión continúa evolucionando, pero mi compromiso con la verdad permanece inquebrantable. El blog se ha convertido en un ministerio más amplio, alcanzando a iglesias y creyentes en todo el mundo hispano. Organizamos talleres, conferencias y retiros espirituales donde pastores y líderes pueden encontrar apoyo y recursos para mantener la integridad bíblica en sus congregaciones. Lo que comenzó como una inquietud personal se ha convertido en un movimiento de renovación espiritual. Veo señales de esperanza en iglesias que están redescubriendo el poder de la verdad sin compromisos. Congregaciones que eligen permanecer fieles a la palabra de Dios, incluso cuando enfrentan presión para conformarse a las normas culturales. Mientras escribo estas palabras finales, pienso en aquel primer domingo cuando noté los cambios sutiles en mi iglesia de la infancia. Ese momento de incomodidad fue realmente un regalo de Dios, una llamada a defender la verdad en una era de relativismo. El camino no ha sido fácil, pero ha sido profundamente gratificante. La luz del atardecer se filtra a través de mi ventana mientras termino estas reflexiones. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades para defender la verdad en un mundo de compromisos. Pero los enfrento con esperanza, sabiendo que la verdad de Dios, hablada con amor, todavía tiene el poder de transformar vidas y restaurar su iglesia a su verdadera misión. Este no es el final de la historia, es realmente solo el comienzo. A medida que más iglesias y creyentes se unen en este retorno a la fidelidad bíblica, veo esperanza para un avivamiento genuino. No un avivamiento basado en experiencias emocionales o relevancia cultural, sino uno fundado en la verdad sin compromisos de la palabra de Dios y el poder transformador de su amor. El viaje continúa y permanezco comprometido a verlo hasta el final, donde sea que conduzca. Porque al final, esto no se trata solo de preservar valores tradicionales o mantener la integridad institucional. Se trata de ayudar a las personas a encontrar la verdadera libertad a través de la verdad inquebrantable hablada en amor incondicional. Esa es una misión que vale la pena dedicar la vida, sin importar el costo. Y así, mientras cierro mi computadora y me preparo para otro día de ministerio, sé que cada paso en este camino ha valido la pena. La verdad de Dios permanece firme, inmutable como las montañas eternas, y aquellos que eligen permanecer fieles a ella encontrarán una paz y un propósito que el mundo no puede ofrecer ni quitar. En un mundo de verdades cambiantes y compromisos constantes, he encontrado mi lugar, defendiendo la verdad eterna de Dios con amor inquebrantable. Y mientras más iglesias se unen a este llamado, veo el amanecer de un nuevo día en la historia de la iglesia, un día donde la verdad y el amor no son opuestos, sino compañeros en la obra de Dios de transformar vidas para su gloria. La verdad no solo ha impactado mi vida personal, sino que ha comenzado a crear ondas expansivas en toda la comunidad cristiana. A través de nuestro ministerio, hemos visto iglesias enteras regresar a sus raíces bíblicas, redescubriendo el poder transformador de la verdad sin diluir. En una reciente conferencia nacional, más de 200 pastores y líderes se reunieron para discutir cómo mantener la integridad bíblica en un mundo cada vez más hostil a la verdad absoluta. Las historias que compartieron fueron tanto desafiantes como inspiradoras, congregaciones que eligieron permanecer fieles incluso cuando eso significaba perder miembros, pastores que se mantuvieron firmes frente a la presión cultural, y comunidades que encontraron formas creativas de ministrar sin comprometer la verdad. Un momento particularmente conmovedor fue cuando un pastor veterano, con lágrimas en los ojos, compartió cómo su iglesia había estado al borde del compromiso total, pero el testimonio de nuestro ministerio los había ayudado a dar un giro de 180 grados. Estábamos perdiendo nuestra sal, dijo,
pero Dios usó su mensaje para recordarnos quiénes somos llamados a ser. Nuestro blog ahora alcanza a lectores en más de 20 países y las traducciones de nuestros recursos están ayudando a iglesias en todo el mundo hispano a mantener su integridad bíblica. Cada semana recibimos testimonios de creyentes que han encontrado el valor para defender la verdad en sus propias congregaciones. Pero quizás el desarrollo más significativo ha sido el surgimiento de una nueva generación de líderes comprometidos con la verdad bíblica. Jóvenes pastores y líderes que entienden que la relevancia verdadera no viene de conformarse a la cultura, sino de ofrecer una alternativa transformadora. Recientemente, iniciamos un programa de mentoría para estos jóvenes líderes. Les proporcionamos herramientas, recursos y apoyo mientras aprenden a navegar los desafíos de liderar una iglesia fiel en tiempos modernos. Ver su pasión por la verdad y su compromiso con el ministerio auténtico me da esperanza para el futuro de la iglesia. También hemos comenzado a ver un impacto más allá de los muros de la iglesia. Miembros de nuestras congregaciones están llevando estos principios a sus lugares de trabajo, escuelas y comunidades. Están aprendiendo a defender la verdad con gracia, a mostrar amor sin comprometer principios, a hacer luz en lugares oscuros. Un empresario cristiano compartió recientemente cómo los principios que aprendió a través de nuestro ministerio lo ayudaron a mantener la integridad en su negocio, incluso cuando eso significaba perder contratos lucrativos. La verdad tiene un costo, dijo, pero la paz que viene de vivir en ella no tiene precio. Mientras reflexiono sobre todo lo que Dios ha hecho, me siento humilde y agradecido. Lo que comenzó como una lucha personal se ha convertido en un movimiento de renovación espiritual. Veo iglesias redescubriendo su voz profética, creyentes encontrando el valor para defender la verdad y comunidades siendo transformadas por el poder del Evangelio sin diluir. Pero también soy consciente de que el trabajo está lejos de terminar. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas presiones para comprometer la verdad, nuevas tentaciones para suavizar el mensaje. Sin embargo, estos desafíos solo sirven para fortalecer nuestra resolución. Mientras escribo estas palabras finales, el sol se está poniendo sobre la ciudad. Desde mi ventana, puedo ver las torres de varias iglesias, sus cruces brillando en la luz del atardecer. Me recuerdan que la Iglesia de Cristo ha enfrentado desafíos en cada generación y en cada generación Dios ha levantado personas dispuestas a defender su verdad. Mañana traeré nuevos desafíos y oportunidades. Habrá más conferencias que organizar, más recursos que desarrollar, más líderes que mentorear. Pero los enfrento con una profunda sensación de paz y propósito, sabiendo que estamos participando en algo más grande que nosotros mismos. La verdad de Dios permanece inmutable, un faro de esperanza en un mundo de relativismo y compromiso. Y mientras más iglesias y creyentes se unen a este llamado de regresar a la fidelidad bíblica, veo el amanecer de un nuevo día en la historia de la iglesia. Este no es el final de nuestra historia, es apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la iglesia redescubre su voz profética, donde la verdad y el amor se unen en perfecta armonía, donde el poder transformador del Evangelio se demuestra una vez más. Y así, mientras cierro mi diario y me preparo para otro día de ministerio, lo hago con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Gratitud por el privilegio de defender la verdad en una era de compromiso y esperanza en el Dios que continúa obrando en y a través de su iglesia. La noche ha caído sobre la ciudad, pero en la oscuridad, las cruces siguen brillando, recordándome que la luz de la verdad nunca puede ser extinguida. Y mientras más iglesias eligen permanecer fieles, esa luz solo brillará más intensamente, guiando a otros hacia la libertad que solo se encuentra en la verdad inmutable de Dios.